Si tuviésemos que hablar sobre imposibilidades, sobre cosas difíciles, sobre cosas antinatura, por decirlo así, que luego fueron hechas realidad, tenemos que hablar de Abraham. Abraham fue el personaje por excelencia, donde lo imposible se hace posible, donde lo difícil se hace fácil y donde lo antinatural, refiriéndome a, por ejemplo, a Sarai, que ya había terminado con la costumbre de las mujeres, lo antinatural se convierte en nuevamente natural y Sarai puede tener un hijo. Abraham es el caso por excelencia para hablar de lo imposible hecho realidad. Entonces me gustaría hacer un pequeño repaso a la vida de Abraham. Un repaso sencillo, algo rápido, algo sencillo, nada de cosas difíciles, para que podamos recordar o aprender, según cada caso, que con Dios no hay nada difícil, pero desde la promesa hecha en un principio hasta la promesa hecha realidad, hay un proceso, y este proceso es el cual yo quiero hablar. Porque al igual que para Israel también hubo un momento que estaban en Egipto y se los habló de Canaán, hay un trayecto en el desierto, en el cual pasan cosas, y en el cual pasan cosas desagradables. Y entonces todo esto es lo que quiero hablar con la vida de Abraham, para que podamos tener como esperanza de que nada hay difícil para Dios. Él puede hacer cualquier cosa. Todo lo que Él se proponga contigo, lo va a hacer, porque nada hay difícil para Dios. Él puede hacer cualquier cosa. Nada hay demasiado grande, demasiado difícil, demasiado alto, que el Señor no pueda llegar a eso, porque el Señor puede llegar a las cosas altas y mucho más allá, porque el Señor no tiene ninguna limitación. Y entonces, si nos vamos al libro de Génesis, capítulo 12, el verso 1 en adelante, del 1 al 4, vamos a ver cómo Abraham ya tenía 75 años cuando se le llamó. Y vamos a verlo. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham, de edad de 75 años, cuando salió de Harán. 75 años tenía, cuando a Abraham se le dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, ya le está anunciando de que Abraham tendrá hijos. Abraham era viejo, su mujer también era vieja, nunca habían tenido un hijo. Pero Dios ya está anticipando, ya está profetizando de que ellos tendrán un hijo. Si nos vamos a los versos 1 al 4 también del capítulo 15, vamos a leerlo, vamos a ver qué es lo que pasa. Dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así, que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este Damarceno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me ha dado prole, y he aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Comienzan a venir las dudas. Dios habló a Abraham, le empieza a decir, o entrediciendo que tendrá hijos, pero Abraham comienza a dudar. ¿Y no te ha pasado a ti, hermano, que Dios te ha hablado en tal momento, en tal reunión, hace no sé cuántos meses, no sé cuántos años,
no sé cuántos lustros, Dios te habló en algún momento y te llenaste de gozo, levantabas tus manos, oh sí, Señor, te adoro, qué hermoso eres, creo tu palabra, pero comienza a pasar el tiempo y resulta que aquella promesa no viene y empiezas a dudar y empiezas a pensar, no tengo hijos. ¿Será verdad que la palabra de Jehová es cierta? ¿De dónde sacaré yo hijos? Y Abraham comenzó con unas dudas normales que todos o casi todos tenemos. Yo por lo menos las he tenido o las tengo. No sé muy bien si hablarlo en pasado, hablarlo en presente, porque uno se impacienta cuando Dios te habla. Dios está deseando de hacer cosas contigo. Está deseando de poder darte hijos. Pero el problema no es que Dios te quiera dar hijos. El problema es que tú quieras creer en Dios. Porque para Dios nada hay difícil. Y Abraham comienza a dudar. Y él empieza a decir lo que acabamos de ver en estos versos. ¿Qué me darás siendo así, que ando sin hijo? Le decía en el verso 2. Cuando en el capítulo 12 le estaban diciendo en el verso 3, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Se le está hablando de que tendrá hijos, o al menos se le está intuyendo de que va a tener hijos, pero Abraham no se lo creía. Por eso te preguntaba, te decía, ¿no te han dicho a ti tal promesa y ha pasado el tiempo y empiezas a impacientarte, empiezas a dudar? Es normal que dudes, pero lo importante es que sigas creyendo que aquello va a ser realidad. Nunca dejes de creer, porque aquel momento que tú dejes de creer, aquel momento estarás perdido. Tienes que seguir confiando en Dios, porque todas las palabras que Dios te dice a ti, si Él te dice a ti, yo te voy a poner en tal lugar, yo quiero contigo tal cosa, yo te he elegido a ti para no sé qué función, ten por cierto que Dios te va a poner ahí. Aunque pase un mes, aunque pase un año, aunque pasen 10 años, aunque pasen 20 años, como le pasó a Abraham, casi 20 años. Él tenía 75 años cuando fue llamado, y me parece que ya tenía 99 años así, o 100 años, cuando ya comenzó a tener hijo. Pasaron unos cuantos añitos, desde la promesa hasta el alumbramiento de Isaac. No fue en un día, porque el proceso lleva tiempo. Y si Dios, te vuelvo a repetir, te dice a ti, yo quiero esto contigo, el tiempo no va a hacer que Dios se quede sin actuar. Pasarán meses, pasarán años, pero Dios actuará. Dios lo que está demandando en aquel proceso, desde que Él te habló hasta que se cumple, es que tú creas. ¿Pero tú crees en Dios? ¿Tú piensas que crees realmente en que lo que Él te ha dicho se va a cumplir? Porque Él no miente, hermano. Jehová nunca miente, el Señor nunca miente. Y todo lo que Él dice se cumple. ¿Pero tú crees en Dios? ¿Crees realmente que tendrás a Isaac? ¿O harás como Abraham? Si buscará a Ismaeles, que luego le salen el tiro por la culata. ¿Qué harás tú con la promesa de Dios? ¿Creerás en Él o te buscarás tú tus propias ventanas para que te den aire, un aire nuevo? Pero vamos a seguir leyendo. En el capítulo 15, ahí donde estamos, de los versos 4 al 6, mira lo que dice. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará a sino un hijo tuyo. El Señor de alguna manera
entre comillas, le está reprendiendo. Le está diciendo, no, Abraham, no es las salidas que tú te quieras buscar. Yo te he hablado en su día y yo te voy a dar hijos y te los voy a dar de ti y te los voy a dar de Sara, de Sarai. No son hijos que tú te vas a buscar de terceros. Yo te voy a dar hijos a ti. Y el Señor de alguna manera, te vuelvo a decir, le reprende. Y le dice, no te heredará este. No vendrán los hijos de este Damasceno, no vendrán hijos de Agar, no vendrán hijos, no, Abraham, vienen los hijos de ti, vienen los hijos de Sara, vienen los hijos de vosotros dos. Sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Esto es lo que antes te decía. Dios te habla, en el momento te emocionas. Sí, Señor, creo en tu palabra. Creo que todo lo que tú me estás diciendo es perfecto. Esperaré en ti, Jehová. No me cansaré, no dejaré de creer. Te emocionas enormemente cuando te profetizan. Pero es que el problema es que pasa el tiempo. ¿Y cómo es tu forma de actuar, tu forma de responder? ¿Sigues diciendo igual? Sí, Señor, creo en ti. Sí, Señor, espero en ti. O empiezas a mirar para un lado y para otro diciendo, ¿dónde está mi promesa? ¿Dónde está lo que a mí se me ha dicho? La espera, hermano, es dura. Es muy dura. Desde que Dios te habla hasta que se cumple. Porque si Dios te habla y al instante se cumple, no tiene ningún tipo de espera. Pero Dios es un Dios paciente y es un Dios que también demanda paciencia. Por eso también dice la palabra que los pacientes serán los que le vean. Con paciencia, hermano, vas a obtener tus promesas. Antes no la vas a tener. Y el título de esta enseñanza se llama Esperando la promesa. Solamente la paciencia, hermano, es la que te va a hacer que tengas a Isaac. Lo demás no te va a servir para nada. Las dudas van a venir, pero tienes que ser paciente, tienes que estar esperando en el Señor. Espera, porque de cierto te vendrá tu promesa, hermano. Jehová no miente, y a su tiempo tendrás aquello que Dios te dijo. Siempre que Dios nos habla, siempre o casi siempre, Dios es como un cocinero que le encanta hacer las cosas a fuego lento. Le encanta hacer guisos a fuego lento. Él no es de microondas. Él es de que coge unos cuantos troncos, coge su pucherito, empieza a echar los ingredientes y empieza hora tras hora hasta que aquel puchero, él lo prueba y dice, ahora es el tiempo idóneo de poder comer esto. Y con las promesas, hermano, pasa exactamente igual. Dios te habla y Él te dice, yo quiero contigo tal cosa, voy a hacer contigo tal cosa, pero desde que Dios te dice eso hasta que te lo da, ha de pasar un proceso. Y ese proceso que ha de pasar es el idóneo, es el perfecto, es el, como siempre digo, las frutas que nacen de los árboles. Necesitan su tiempo, necesitan ser regadas, necesita que pase el sol una y otra vez, necesitan días, necesitan semanas para que se pongan bien, para que estén en su punto, para que ellas maduren, pero no solamente las frutas, sino tú también en tu personalidad, necesitan madurar. Por eso las promesas
no te vienen exactamente en el mismo día en que se te habla, porque necesitas madurar. Dios te habló y te dijo, yo te quiero en tal lugar, pero para que te ponga en tal lugar, te tiene que madurar. ¿Y cómo maduras? Con el tiempo, con las experiencias, teniendo las espaldas curtidas. Esa es la forma de madurar. Antes, quizás si Dios te da aquello, te sea por estropicio, porque como no estabas maduro, aquello se estropeó, y fue peor el remedio que la enfermedad, como se suele decir. Necesitas tiempo, hermano, y ahí está la paciencia. Pero cuando pasa el tiempo que Dios tiene diseñado para ti, pasan los meses, los años, los muchos años, tus muchas impaciencias, tus muchos momentos, tus muchos anhelos de decir, Señor, ¿cuándo vendrá mi promesa? Cuando viene, tú eres una persona distinta. Tú has cambiado. Ya no eres el mismo. Sigues siendo el mismo, pero interiormente han habido cosas que han sido maduradas. Y eso ha sido el tiempo lo que te ha madurado. Porque, por ejemplo, si el Señor te quiere poner, vamos a poner un ejemplo, como un pastor, ¿tú crees que te puedes poner el primer día como un pastor? Porque Dios te haya hablado de que Él te quiere como un pastor. Tal vez Dios te quiera como un pastor en una congregación. Pero es necesario el tiempo, es necesario la maduración. Por eso a Abraham se le habló con 75 años y hasta los 90 y tantos años o 100 años así, exactamente no me acuerdo ahora, pero bueno, da igual, es por ahí. Pasaron muchos años esperando la promesa. Por eso Abraham es normal que se desalentara y comenzaran las dudas. Por eso él decía que ¿quién me dará siendo así? Que ando sin hijo. Dios ya le había dicho que le iba a dar hijo, pero él seguía dudando. Y es normal, hermano, que dudemos. Es muy normal que dudemos. Pero sé paciente, porque la promesa, tu Isaac, vendrá. Y vámonos ahora a los versos del 9 al 11. Cómo en todo este proceso de tu vida siempre van a venir impedimentos, van a venir dudas, van a venir problemas, van a venir cosas que te van a hacer incomodarte. Y en el capítulo 15, 9 al 11, mira lo que pone. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, manió partir las aves, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. ¿Te das cuenta de lo que estamos viendo? Dios está diciendo, tráeme esto, tráeme estos sacrificios. Abraham se los presenta, me imagino que de forma gozosa se los presentaría con todo respeto, mostrando que el Señor Todopoderoso tiene honor, tiene fuerza, le consideraría. Pero ahora bien, qué es lo que ocurre? A pesar de que Abraham pudiera considerar a Dios y diera sus sacrificios con buen agrado, que venían aves de rapiña para querer llevarse todo aquello. Ahora bien, ¿a qué haremos semejante a esto? Pues muy sencillo. Unas de las aves de rapiña, es lo que estamos hablando todo el rato, son las dudas. Esas son unas muy buenas aves de rapiña. Dios te habla, te da la promesa y tú tienes que poner de tu parte. Que ahí digamos que se irán los sacrificios, el poner de tu parte. Tienes que poner de ti también. ¿Y qué es lo que ocurre cuando tú pones de tu parte? Cuando empiezas a confiar en el Señor y empiezas a decir, Señor, yo confío en ti, yo sé que esto va a ser real, yo sé que aunque pase el tiempo esto se va a cumplir. ¿Qué es lo que pasa? Que vienen aves de rapiña a tu vida.
empiezas a tener problemas, empiezas a tener dudas. Te vienen las dudas porque quieren, las sabes, quitarte la bendición. Quieren que no confíes en Dios. Quieren que no tengas a Isaac. Porque eso es lo que las aves de rapiña, si sabes quién son las aves de rapiña, quieren para ti. Las aves de rapiña te quieren quitar toda la bendición. Y te vendrán las dudas. Y no solamente usarán a las dudas para quitarte la bendición, sino que también usarán a gente, porque así también la gente es usada por las aves, entre comillas, de rapiña. Y te vendrán y te dirán, ya hace demasiado tiempo que Dios te habló, tal vez no se cumpla, tal vez sea mentira, tal vez te hablaron por emoción, y tal vez todo fue mentira. Y todo eso, para querer quitarte el gozo, para querer quitarte la alegría, para querer quitarte la esperanza en Dios de que el Señor te habló tal cosa y ciertamente fue Dios. Pero vendrá gente y te dirá, usada por el diablo, no creas en esto. Aquello fue mentira. No creas en eso. Ya ha pasado demasiado tiempo. Sé realista. Y con todo ese tipo de frases vendrán a ti y te querrán quitar el gozo. Esas son las aves de rapiña. ¿No te ha pasado nunca a ti eso? ¿Nunca has tenido a nadie que te venga y te diga, te quiera desalentar? Yo he tenido la experiencia de tener aves de rapiña, de hablarme sobre mi ministerio. Dios me ha estado hablando sobre mi ministerio y yo no tengo ningún tipo de duda sobre mi ministerio, sobre mi Isaac, sobre mi hijo Isaac. No tengo ninguna duda de que la promesa de Dios se cumplirá. No tengo ningún tipo de duda. Y yo he tenido aves de rapiña que me venían y me decían, lo tuyo fue pantomima, como dando a entender de que fue una pérdida de tiempo, como si no fuese Jehová el que me hubiese levantado para tal ministerio. Siempre vas a tener a gente que te quiera quitar el gozo, a gente de alguna manera usada por el diablo, para que dudes, para que desconfíes de Dios, pero Dios quiere que confíes en Él, hermano. Dios está deseando de que te aferres a Él, de que te aferres a su palabra, pero te aferres a Él desde el primer momento en el que Él te habla. Porque ciertamente, como siempre digo, si fue Dios, eso se cumplirá. Si fue el hombre, como también muchas veces pasa, hermano, que por desgracia el hombre habla, y el hombre se emociona, y el hombre empieza a utilizar el nombre de Jehová y te empieza a dar buenos augurios, buenos deseos para ti, pero son solamente deseos. No es palabra de Jehová, son simplemente deseos. Y habrá gente que se emocione y te diga cosas de muy buena gana, pero son simplemente deseos internos de ellos para ti, como bendición, entre comillas. Pero una cosa es eso y otra cosa es la palabra de Dios. Y si realmente fue Dios el que te habló, hermano, confía en Dios desde el primer momento, no dudes. Además, Dios tiene una forma particular de hablar. Y es que Él se repite. Él es como el ajo, Él se repite una y otra vez. Porque cuando Dios quiere una cosa contigo, Dios se repite. Y te viene una persona que tú no conoces de nada, y Él te profetiza y te dice, yo quiero esto contigo, quiero esto y quiero lo otro, quiero contigo tal cosa. Y pasa el tiempo, conoces a otra persona que tú no conoces absolutamente nada, por ejemplo, que vienen a predicar a la iglesia, viene alguien que no te conoce, y él te profetiza exactamente lo mismo. Quiero esto contigo, esto y lo otro. Porque Dios es así, Dios se repite, Dios te confirma lo que Él quiere para ti. Siempre que Él sea Dios, claro. Y no impostores como hay por ahí. Por eso, hermano, aunque te vengan las dudas, aunque te vengan las aves de rapiña, aunque te venga la gente con malos deseos, con malas palabras para que dudes, si Dios te habló, hermano, confía en Dios,
porque antes es mucho mejor confiar en Dios que confiar en los hombres. Es muchísimo mejor poner la vista en Dios a ponerla a los hombres, porque los hombres, la palabra de los hombres no dura ni un solo segundo, pero la palabra de Dios es eterna, pues por los siglos de los siglos. Los hombres somos perecederos, pero su palabra no perecerá, como bien dice la Escritura. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Su palabra es eterna. Confía, hermano, en que si Dios te ha hablado, eso se cumplirá, aunque te vengan las aves de rapiña y te quieran quitar la bendición. Y ahora vamos a ir al último verso, porque te dije que era un pequeño recordatorio rápido, una cosa rapidita. Y vámonos al capítulo 21, de los versos 1 al 7. Dice, visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió, fíjate qué bonito, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. 100 años, desde los 75 años que comenzó la promesa, hasta los 100 años. Date cuenta el tiempo que tuvo que esperar. Cuántas aves de rapiña tuvo que estar viendo por ahí una y otra vez. ¿Te imaginas? Tantos años. No tiene nada más que mirarte a ti mismo y ver tus promesas y ver todas las cosas que Dios te ha dicho. Tantos años, ¿verdad? Y que aquello no viene, pero confía, hermano, en Dios, porque al igual que el verso 1 dice, visitó Jehová a Sara, también Jehová te quiere visitar. El Señor te quiere visitar, hermano. Como bien dice aquí, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Esa es la obra de Dios. Lo que Él dice, Él lo va a cumplir. Todas y cada una de las cosas que Él te dice se van a cumplir. Y vámonos al verso 5. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Abraham 100 años. Sara unos cuantos años menos. 10 años menos, unos 10 años menos. Dice la palabra de Dios que Sara ya no tenía la costumbre de las mujeres. Pero eso era lo de menos. Porque fíjate cómo es la historia de este matrimonio, de Abraham y de Sara. Se casarían de jóvenes, empezarían a querer tener hijos, y el hijo que no venía. Y la promesa que no venía. Y pasaba el tiempo, y ya no tenían 20 años, ya tenían 30 años, de 30 a 40 años, de 40 a 50 años, y que no viene el hijo. ¿Tantos años te imaginas, hermano? ¿Tantos años deseando la promesa y que no venía? Bueno, la promesa, deseando un deseo personal y que no venía. ¿Te imaginas cuántas veces Sara y Abraham se habrían sentado en algún lugar y empezarían ellos a hablar diciendo, ¿te imaginas Abraham? ¿Te imaginas Sara ahora un niño aquí correteando? ¿Te imaginas Sarai? ¿Te imaginas Abraham? ¿Te imaginas Abraham al hijo yendo contigo a por leña? ¿Te imaginas Abraham a una hija contigo ayudándote en las labores? ¿Te imaginas Sarai?
y el niño que no venía. Pero nunca es tarde, hermano. Nunca es tarde si Dios te habla. Las promesas de Dios nunca son tarde, porque todas se cumplirán. No hay promesa tarde para Dios. Todo tiene su tiempo, todo tiene su proceso, y no hay promesa tarde para Dios. Todo está en su tiempo, no en el tuyo. Esto, apréndelo bien, hermano, nunca es en tu tiempo, siempre es en el tiempo del Señor. Métetelo en la cabeza. Las promesas son en su tiempo, como te decía antes, porque si se te da antes la promesa, tal vez lo estropees. Necesitas una madurez espiritual. Necesitas ser como los cimientos de una casa, para que luego no tambalees, para que luego puedas andar con pies de plomo. A Abraham se le dio una sonrisa cuando ya era mayor, cuando ya era viejo. A Sara se le dio una sonrisa, porque cuántas veces no habrían llorado ellos, esperando un hijo. Cuántas veces no habrían estado desesperados, deprimidos, diciendo todo el mundo tiene hijos. Pero aquí en este matrimonio no hay hijos, aquí no hay fruto. Pero hermano, Dios puede sacar fruto de ti en el momento en el que Él quiera. Porque Dios es el que pone el crecimiento, Dios es el que riega. Y lo importante es que Dios riegue. Y cuando Dios riega, ahí viene el fruto, hermano. Pero el fruto siempre tiene un proceso y va poquito a poquito. Para Abraham parecía que todo estaba sentenciado. Parecía que todo estaba en contra, como te acababa de decir antes. Sara sí la costumbre de las mujeres y encima estéril de nacimiento. Qué curioso. Abraham, 99 años, ya con 100 tiene el hijo. Pero es que, hermano, no hay nada difícil. No hay nada imposible. A Dios nada se le resiste. La costumbre de las mujeres, a Dios no se le resiste. La esterilidad para Dios no se le resiste. La vejez para Dios no se le resiste. Lo difícil para Dios no se le resiste. Lo imposible para Dios no se le resiste. Porque ante Dios no hay nada difícil, hermano. ¿Qué hay para Dios que no pueda hacer Él? ¿Acaso hay algo? ¿Qué obra no puede hacer Él? ¿Te imaginas a los ángeles que estaban con Abraham cuando le dijeron esto? Estando ahí sentados ellos, porque dice la palabra que acababan de comer. ¿Te imaginas diciéndole a aquel ángel, y esto es ya hablar, como por hablar, como el que dice, ¿te imaginas al ángel diciéndole, mira Abraham, mira para los cielos, ¿te parece poca cosa la que Jehová ha hecho? Mira Abraham, en toda la tierra, ¿te parece poca cosa la que Jehová ha hecho? ¿Te parece que Jehová no puede hacer algo? ¿Te parece que tú te vas a quedar sin hijo? No, Abraham, nada difícil para ti, para Dios, perdón. Y para ti, hermano, tampoco hay nada difícil. Porque si Dios quiere hacer una cosa contigo, la va a hacer. Solamente confía, hermano, en Dios. Como dice la palabra, que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero no solamente te emociones en el momento, hermano. Porque en el momento en el que se nos profetiza, nos emocionamos. Porque estamos con los ojos cerrados y hay música de fondo y no sé qué y nos emocionamos y enseguida creemos en Dios. Pero lo que importa no es cómo arrancamos, sino cómo terminamos el viaje.
Porque ¿cómo quieres terminar el viaje, hermano? ¿Cómo quieres terminar la carrera? ¿Cómo quieres terminar tu promesa, tu llamado? ¿Con emoción, pero luego no tener nada? ¿O comenzar poquito a poquito y seguir confiando en Dios, seguir confiando una y otra vez, seguir confiando semana tras semana, mes tras mes, año tras año, hasta que Jehová te dé a Isaac? ¿Cómo quieres comenzar tú, hermano? ¿Emocionándote? Eso es muy fácil. La gran mayoría de la gente, por desgracia, y esto es una realidad, actúa así. La gente se emociona, te profetizan, te emocionas, te pones a llorar, montas el espectáculo, por decirlo así. Pero sales de la reunión y vienen las aves de rapiña y ya las promesas se te olvidan o te vuelves incrédulo porque dices, ¿será esto real? ¿Cómo quieres terminar tu viaje, hermano? Abraham terminó su viaje teniendo un hijo. Y lo hermoso de esto es que no solamente tú serás el que rías, sino que la gente que te conoce, la gente de tu familia, la gente de la iglesia, la gente que sabe de ti, la gente que sabe de las promesas que Dios ha hablado sobre ti, que te conoce, que sabe muy bien cuál es tu vida, digamos así. Cuando se cumple aquello, la gente que te conoce se reirá también contigo, porque dirá, ciertamente Jehová tuvo compasión, tuvo misericordia por esta persona, porque ciertamente, fíjate, un caso difícil, pero fue posible. Tal vez, pues, te pondré en mi caso. Iba a decir un caso inventado, pero te pondré en mi caso. Yo soy un caso imposible. Y yo sé que Jehová me va a hacer reír, porque lo sé, que Él me hará reír. Y la gente que está a mi lado, la gente que conoce mis imposibilidades, la gente que conoce que soy un caso difícil para el hombre, claro, un caso muy difícil. Cuando Jehová dé el fruto a mi vida, la gente se reirá conmigo y nos reiremos porque la gente conoce cómo es mi vida. Y ellos dirán, fíjate la obra que Dios hizo en este. Y ahora también te lo digo para ti, fíjate la obra, la gente que te conoce dirá, fíjate la obra que Dios hizo en este. Fíjate cómo era y cómo es ahora. Yo confío, hermano, hablándote en primera persona. Hoy en día confío en Jehová, en que habrá gente que ría conmigo. Y sé que van a reír conmigo porque yo antes reiré, porque Jehová me hará reír. Y yo notaré mi tripa simbólica, ver cómo crece. Y sentiré patadas, las patadas en el estómago de los niños. Y yo me gozaré y me alegraré. Y yo diré, de aquí a poco tendré a mi criatura. Y cuando la gente me vea con el niño en brazos, cuando la gente vea que lo imposible fue fácil, fue posible para Dios, entonces reirás. Tú que ahora quizás me escuches, reirás conmigo, y te gozarás y te alegrarás, porque para Jehová no hay nada difícil. Hermano, este ha sido el mensaje, un mensaje fácil, un mensaje sencillo, un mensaje que como te dije iba a ser de alguna manera rápido, porque no quería estar redundando todo el rato con lo mismo. Confía en Dios, hermano, pero confía desde el primer momento. No te emociones, porque la emoción, hermano, solamente dura un rato. Sé de las personas que son como antes te decía, que Dios es un Dios que es como los cocineros, les encanta la cocina a fuego lento. Dios le encanta el fuego lento. Sé tú, hermano, de los que vas poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito, hasta que ya el guiso está hecho.
Confía en Dios, hermano, porque Jehová tiene una obra contigo y tú darás salud a Isaac. Gózate y alégrate, hermano, porque esto ciertamente Jehová lo hará, si Dios te habló y confías en él. Que Dios te bendiga, hermano, en el nombre de Jesús.